Hola y bienvenido, mi nombre es Marco Calle, creador de la página web www.marcocalle.com, en donde podrás encontrar información sobre gestión de proyectos, así como cursos para la certificación PMP. Bienvenido a este curso de gestión de proyectos. Normalmente cuando deseamos desarrollar un proyecto, muchas veces no sabemos cómo iniciar, nos estancamos en un cronograma o en el presupuesto, y pensamos que es difícil, con lo cual no es fácil saber qué hacer o cuándo. La mayoría de personas inician su aprendizaje de gestión de proyectos revisando en YouTube o revisando en la web, y aunque existe una información muy buena, esta no está estructurada de manera secuencial, con lo cual se dificulta el aprendizaje. Y es aquí donde entra este curso, al ofrecer de manera estructurada y paso a paso cómo gestionar un proyecto, desde los fundamentos hasta la aplicación de las técnicas y herramientas a casos reales, siguiendo ejemplos desarrollados según una metodología basada en el estándar PMI y resumida en una metodología del PM4R, una de las principales y más fáciles de utilizar. Los objetivos que se buscan conseguir en cada una de estas clases son: primero, aprender a realizar la planificación de un proyecto basado en una metodología mundialmente aceptada y reconocida. No te preocupes si no sabes nada de gestión de proyectos, ya que revisaremos desde por qué es importante utilizar una metodología hasta el uso de las 7 herramientas principales para la planificación y ejecución de un proyecto. Segundo, aprenderemos a utilizar herramientas tan útiles como la EDT, el cronograma, el presupuesto, la matriz de riesgos, la matriz de involucrados y varias otras herramientas adicionales que te permitirán no solo planificar tu proyecto, sino que será de gran utilidad al momento de realizar el control de tiempos, el control de gastos, riesgos y el alcance del proyecto. El tercer objetivo es poner en práctica cada una de las herramientas que veremos, utilizando para esto material gratuito, como son las plantillas y ejemplos en los cuales aprenderás cómo utilizar cada una de estas técnicas que iremos aprendiendo. Por último, este curso te servirá de base para obtener una certificación internacional en gestión de proyectos. Y es que una vez culmines todas estas clases, conocerás los pasos fundamentales para desarrollar un proyecto, además de que conocer una metodología basada en el estándar del PMI te permite tener excelentes bases para tu preparación para el examen de certificación, como el PMP, que es una de las certificaciones de mayor renombre a nivel mundial. Mi nombre es Marco Calle, soy magíster en gestión de proyectos y poseo una certificación PMP y CAPM. Mi experiencia profesional ha estado relacionado siempre con el ámbito de proyectos y llevo 10 años en esta área. Ustedes actualmente están viendo el curso de Fundamentos de Gestión de Proyectos según el PMI y el PM4R. Al final del curso, tú vas a ser capaz de planificar un proyecto desde su inicio hasta su ejecución. Lo que más me interesa es que te sientes cómodo con la metodología y te puedas desenvolver sin problemas al aplicar estos conocimientos en tus proyectos, ya sean personales o los de la organización en donde trabajes, logrando obtener mejores resultados. Además, podrás añadir la habilidad de gestión de proyectos a tus conocimientos en tu currículum vitae y tu esfuerzo se verá reflejado al obtener un certificado de Udemy entregado cuando culmines este curso. Sin más, te invito a que seas parte de este curso y aprendas una de las metodologías que personalmente considero más simplificadas y fácil de aplicar a cualquier proyecto. Saludos y nos vemos en las clases. Hola y bienvenido al curso de Fundamentos de Gestión de Proyectos según el PM4R y el PMI. La gestión de proyectos actualmente ha tenido un crecimiento muy grande, creando la necesidad de profesionales que conozcan los estándares y las metodologías actuales para el desarrollo de proyectos, tanto que son estatales como privados, en las diferentes industrias, ya sean estas las de construcción, desarrollo de software o empresas de manufactura, en donde constantemente se ejecutan proyectos. En este curso revisaremos cómo se elabora y planifica un proyecto basándonos en las buenas prácticas que indica el PMI, Project Management Institute, y la metodología del PM4R, Project Management for Result, desarrollada por el BIT, las cuales son las más importantes y con mejores resultados dentro de la industria. Es por esto que son ampliamente usadas en toda América Latina, además de Estados Unidos y parte de Europa, como uno de los estándares más reconocidos. Lo que veremos durante estas clases será un análisis profundo a todo el proceso de planificación de un proyecto, el cual es un paso fundamental dentro del desarrollo del proyecto. Para esto se ha dividido el curso en 3 secciones, que permiten analizar un proyecto de manera didáctica.
En la primera sección iniciaremos revisando una pequeña introducción en donde veremos qué es un proyecto, cuáles son los estándares más ocupados y haremos un análisis del por qué un proyecto fracasa, algo que es muy común en nuestro medio. Finalmente realizaremos un análisis laboral de esta profesión que actualmente es muy demandada, revisando cuáles son las certificaciones más buscadas y los salarios de un director de proyectos. En la segunda sección iniciaremos con el estudio de la gestión de proyectos. Aquí revisaremos cuáles son los puntos que debemos tomar en cuenta antes de iniciar un proyecto a fin de garantizar iniciarlo de la manera correcta. En esta sección revisaremos temas como la gobernanza, cómo analizar a los involucrados en el proyecto, la matriz de resultados y cómo desarrollar el acta de constitución del proyecto, uno de los pasos fundamentales antes de iniciar cualquier tipo de proyecto que deseemos. Una vez revisado cuáles son los conceptos básicos y cómo iniciar correctamente el proyecto, lo siguiente que haremos será revisar la tercera sección, en la cual veremos cómo planificar el proyecto y revisaremos cómo establecer en primer lugar el alcance, cómo realizar el cronograma, el presupuesto, definiremos los riesgos, cómo realizar las adquisiciones del proyecto y cómo establecer al equipo de trabajo. Todo esto lo realizaremos de manera práctica utilizando ejemplos y plantillas que el PM4R ofrece de manera gratuita. Este curso está dirigido a las personas que están involucradas en la gestión de proyectos, ya seas un freelancer que hace proyectos de manera individual, que no tienes ninguna experiencia, pero que deseas aprender para incrementar tus ingresos al planificar mejor. O si eres una persona que trabaja en el departamento de proyectos de una empresa, con una experiencia media, que desea conocer cómo gestionar un proyecto basado en estándares internacionales. O una persona que busca una certificación internacional como el PMP, que es el Project Management Professional, que tiene una experiencia bastante grande, pero desea conocer el estándar y las buenas prácticas para la gestión de proyectos. Ahora que conoces de qué va este curso, déjame presentarme. Mi nombre es Marco Calle, soy ingeniero mecánico con una maestría en gestión de proyectos, y me he certificado como PMP, Project Management Professional, y CAPM, Certificate Associate Project Management. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia en el área de la gestión de proyectos y 2 años como instructor en la gestión de proyectos y la preparación para el examen de la certificación PMP. Recuerda que una vez te inscribas en el curso, podrás hacer el número de preguntas que desees. Siempre trato de responderlas de manera rápida. Nuevamente te doy la bienvenida a este curso y antes de que inicies te recomiendo de que descargues la guía del PM4R que podrás encontrar en el enlace de recursos. Saludos y nos vemos en la próxima clase. Hola y bienvenido a este curso. Si estás o has estado involucrado en la gestión de proyectos, conoces que resulta sumamente complejo lograr que un proyecto sea exitoso. Y cuando digo exitoso, me refiero a que cumpla con el objetivo por el cual el proyecto fue creado, cumpla con el tiempo establecido, el presupuesto y la calidad solicitada. Increíblemente, solo el 20% de los proyectos finalizan de manera exitosa, según el último informe que se realizó por la Standish Group. Solo en el área de tecnología de información, el 71% de los proyectos han fallado. El presupuesto se excedió en un 56% en término medio, mientras que el plazo fue sobrepasado en 84% en promedio, y la cantidad que se pierde en el mundo como consecuencia de los malos proyectos ascienden a billones de dólares. Estas estadísticas muestran que el problema de no tener proyectos exitosos no es solamente de nosotros, sino que es un problema a nivel mundial. Pero, ¿qué ocasiona que los proyectos no sean exitosos? Y bueno, la respuesta es múltiple. Existen varios factores que hacen que un proyecto no sea exitoso y fracase, ya sea en tiempo, costo o inclusive al alcance. A continuación, revisaremos algunos de los principales problemas más comunes que encontramos dentro de proyectos al desarrollarlo, ejecutarlo o controlarlo. El primer problema es que los objetivos no están claros. Esto es razonable al principio de un proyecto, de tamaño medio y mediana complejidad. Esta situación es normal al inicio, pero a medida que avanza el proyecto, en la definición de su alcance, no existe ninguna razón de peso para mantener los objetivos poco claros o ambiguos. Es por este motivo que al tener objetivos poco claros, lo que produce son proyectos sin un alcance definido, con lo cual existen constantes solicitudes de cambio en el producto,
afectando en los costos y tiempos de entrega, lo cual provoca un proyecto difícil de controlar y de manejar, además de constantes discordias con los involucrados. El segundo problema común es la no identificación de los interesados o stakeholders y su grado de compromiso. Los más peligrosos interesados son los indiferentes ante el proyecto, debido a que pueden pasar de ser indiferentes a opositores del proyecto, provocando dificultades para obtener recursos, aceptación de entregables, entre otros. Es importante recordar que todas las personas o instituciones que se vean afectadas por el proyecto tendrán un grado de participación en el mismo, que afecten el éxito o el fracaso de este proyecto. Sin la colaboración y compromiso de los interesados, los proyectos pueden sufrir retrasos y falta de colaboración. El tercer problema común se da por tener una planificación pobre o ausente. Una adecuada planificación comienza con la misión del proyecto, es decir, el porqué de existe el proyecto, con la definición clara de sus objetivos, metas y la identificación de los principales interesados, los supuestos, los riesgos que el proyecto pueden tener. Una planificación pobre no toma en cuenta a los involucrados y su participación en temas como recopilación de requisitos o la definición del alcance, pasos que son fundamentales para establecer los entregables del proyecto, un cronograma y el presupuesto. Estos pasos previos son obligatorios para realizar una correcta planificación. Desafortunadamente, es común tener una planificación que únicamente cuenta con un cronograma de actividades y un escueto presupuesto que no representa la realidad del proyecto, provocando que no se cumpla con el tiempo ni los costos previstos. Pero lo más peligroso es que al no considerar los involucrados y sus requisitos, el proyecto no cumpla con su propósito y su misión. Cuarto, un control débil. Generalmente le resulta difícil al gerente general y al patrocinador saber el estado del avance de un proyecto. La razón es que no se aplican las técnicas y herramientas adecuadas para su control. Quinto, equipo de trabajo poco motivados. Esta situación se da por una clara ausencia de liderazgo, lo cual provoca que el equipo no trabaje de una manera eficiente. Una de las razones para tener un equipo poco motivado es que no se ha involucrado al equipo de manera correcta y no conoce hacia dónde va el proyecto y lo importante de las tareas que se están realizando. 6. Inadecuada administración de los riesgos. Toda iniciativa está envuelta en una atmósfera de incertidumbre en donde los riesgos, tanto de efecto positivo como negativo, están presentes y deben ser identificados, gestionados o mitigados por el director del proyecto. Séptimo problema. No existe un procedimiento robusto para la gestión de cambios. Los cambios se van ejecutando a medida que se van produciendo, sin analizar el impacto para el proyecto. Esto tiene como consecuencia que el proyecto esté fuera de control, al aprobar cambios que afecten el costo del proyecto, alterando el cronograma, modificando el alcance y provocando nuevos riesgos. Es por esta razón que es muy importante realizar un procedimiento de gestión de cambios robusto y una definición del alcance adecuada para evitar tener cambios de gran repercusión. Recordemos que dentro de un proyecto siempre existirán cambios. Lo importante es que estos cambios afecten de manera positiva el proyecto. 8. Mala comunicación. Un adecuado plan de comunicación resulta crítico para el proyecto. El plan debe destacar el medio a utilizar, la frecuencia de la comunicación, sus destinatarios y el procedimiento para la retroalimentación. El noveno problema común es no saber decir no. ¿Cuántos proyectos continúan consumiendo recursos a pesar de saber que los plazos y los presupuestos autorizados están más que sobrepasados? El director del proyecto debe saber decir no y replantear o cancelar un proyecto cuando sea necesario. Cuando un cliente solicita se le agregue una nueva función, se debe analizar cómo este cambio afectará al proyecto y en función de este análisis explicar la situación del proyecto y modificar o cancelar el proyecto según sea el caso. Es por esta razón que un control adecuado del proyecto permite conocer cuál es el estado real y asegurar tener información verídica para la correcta toma de decisiones. De esta manera hemos revisado los problemas más comunes que tenemos al momento de realizar nuestros proyectos.
En la siguiente clase revisaremos cómo podemos mejorar la posibilidad de éxito de un proyecto mediante el uso de una metodología. Recuerda que si tienes consultas, las puedes realizar en la caja de preguntas. Además, te invito a que me sigas en Instagram, donde encontrarás información sobre gestión de proyectos. Saludos y nos vemos en la siguiente clase. Clase número 2. Estándares y metodologías para la dirección y gestión de proyectos. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En este capítulo revisaremos los estándares y las metodologías más usadas para la dirección y gestión de proyectos. Como vimos en la clase anterior, en el mundo existe una alta tasa de proyectos fallidos, con excesivos sobrecostos y constantes retrasos. Esto ha dado lugar a que varias organizaciones hayan desarrollado estándares y metodologías para ser utilizados en la elaboración y ejecución de un proyecto. Todo esto con la finalidad de incrementar su probabilidad de éxito. Iniciemos esta clase revisando cuál es la diferencia entre un estándar y una metodología. Un estándar es un documento establecido por consenso, aprobado por un cuerpo reconocido y que ofrece reglas, guías o características para que se use repetidamente. Como vemos, en esta definición que nos da el PMI, un estándar ofrece guías reconocidas y permite que pueda replicarse. Todo esto para lograr reducir el número de fracasos y pérdidas en los proyectos. Mientras que una metodología de un proyecto es el proceso que seguimos para gestionar nuestras actividades usando unos requisitos y pasos preestablecidos con el fin de encontrar rutas de trabajo optimizadas. Entre los estándares y metodologías más importantes en el mundo tenemos los siguientes. Primero, el estándar del PMI o Project Management Institute, con su guía PMBOK en su 6ª edición. En este estándar vamos a encontrar un compendio de buenas prácticas y en general un cuerpo de conocimiento global sobre cómo afrontar la gestión de proyectos, así como las diferentes áreas del conocimiento a tener en cuenta, ya sean estas, el tiempo, el costo, alcance, riesgos, entre otras, a lo largo de todo el proyecto. De hecho, a partir de este conocimiento, cada director de proyecto u organización, dependiendo de las características de su proyecto, el entorno en el que desarrolle y la propia organización, deberá desarrollar sus procesos concretos. A partir de este estándar es posible establecer y realizar una metodología. 2. PRINCE2. Con PRINCE2 vamos a encontrar una cosa diferente. Este es un método. Así, podemos decir que en PRINCE se va a aterrizar las buenas prácticas y el conocimiento existente en la gestión de proyectos, en un modo concreto. De hecho, vamos a encontrar una clara y específica definición de los roles del proyecto, una estructura concreta para reportar los datos del proyecto, entre otros. En resumen, es un método completo y específico para gestionar proyectos, pero al ser un método, tiene naturaleza prescriptiva, es decir, se tiene que aplicar completamente, ya que en caso contrario no estaríamos aprovechando los beneficios de este método. 3. Scrum. Scrum es un marco de referencia y metodología de gestión de proyectos con un enfoque ágil, especialmente útil en proyectos de desarrollo de software, pero también portable a otros tipos de proyectos y sectores. Ahora que hemos visto las principales tendencias de proyectos, quisiera recalcar lo siguiente. En primer lugar, el error más común es considerar que el PMBOK es una metodología de gestión de proyectos, lo cual es una equivocación. El PMBOK no es una metodología, sino que es un estándar que recoge las mejores prácticas del sector y que por lo tanto es tarea de cada director de proyecto decidir qué proceso aplica, con qué nivel de detalle y qué metodología escoge para su gestión. Sin embargo, PRINCE sí es una metodología. En sí es un recetario que indica paso a paso cómo podemos desarrollar nuestro proyecto, qué documentos debemos obtener y realizar. Eso sí, se debe seguir al pie de la letra cada uno de los pasos para tener un buen resultado. Por otro lado, Scrum es también un marco de referencia y posiblemente la metodología para entornos ágiles más usada en el mundo, pero no es la única. Existen otras muy extendidas también, como son XP, Kanban, entre otras.
Como vemos, decir si un estándar es mejor que otro es imposible. Los tres son diferentes, pero no son excluyentes, sino que son incluyentes. Lo mejor es conocer todas estas metodologías y adaptarlas a nuestros proyectos. Estos estándares y metodologías lo que buscan son lograr que los proyectos sean exitosos. Se busca reducir costos y tiempos, siendo lo más importante, desde mi punto de vista, que el proyecto cumpla con los objetivos por el cual fue aprobado su ejecución y elaboración. El mercado laboral, desde hace algunos años, ha entendido lo importante de que en su equipo existan personas especializadas en la gestión de proyectos para lograr cumplir los proyectos con éxito. Por tal razón, el número de vacantes laborales en el área de gestión de proyectos ha tenido un crecimiento constante y las empresas buscan personal calificado para que permitan reducir los costos y mejorar la eficiencia en su gestión de proyectos. Para esto buscan personas que tengan certificaciones en uno o más metodologías o estándares para el desarrollo de sus proyectos, ya que estos estándares han sido aceptados a nivel mundial por sus múltiples éxitos. Existen estándares como el PMI, en los cuales se tiene de referencia proyectos desarrollados por la NASA, mientras que desarrollos de aplicaciones web o aplicaciones como Spotify han sido desarrollados bajo un marco de desarrollo Scrum. Es por esta razón que se han desarrollado certificaciones que permitan conocer si un director de proyecto conoce y tiene experiencia en estos estándares revisados. Estas certificaciones permiten a una persona decir que es un experto sobre un tema y que es avalado por una entidad internacional. En la siguiente clase veremos cuáles son las certificaciones más importantes en el mundo y así poder decidir qué certificación podemos obtener y cuál es nuestro siguiente paso en la gestión de proyectos y en este apasionante mundo. Saludos y nos vemos en la siguiente clase. Clase número 3. Certificaciones en proyectos. ¿Cuál elijo? Hola y bienvenido a esta nueva clase. En este capítulo revisaremos cuáles son las certificaciones más conocidas y de mayor prestigio dentro del ámbito de la gestión de proyectos. En el mundo de la gestión de proyectos existe una cantidad muy amplia de certificaciones, tanto del PMI, de Prince2, de Scrum, entre otras. Analicemos las más conocidas. En primer lugar revisaremos las certificaciones que ofrece el PMI, el cual presenta un catálogo amplio de certificaciones, las cuales son: primero, el certificado de profesional en dirección de proyectos PMP. Esta es la certificación para directores de proyectos más reconocida a nivel mundial. La misma es perfecta para personas que tienen experiencia demostrable liderando equipos de proyectos. 2. El técnico certificado en dirección de proyectos, CAPM. Es una gran certificación para quienes ingresan en la profesión, trabajan en equipos de proyectos o están decidiendo qué camino van a tomar en su carrera. 3. El profesional en dirección de programas, PGMP. Está diseñada para quienes dirigen proyectos múltiples y complejos para alcanzar los resultados estratégicos o los de la organización. 4. El profesional en dirección de tiempos del PMI, PMI-SP. Es una certificación de especialidad para los profesionales que se desean o están enfocados en el desarrollo y mantenimiento de los cronogramas dentro de los proyectos. 5. El profesional en dirección de riesgos del PMI, PMI-RMP. Es una certificación de especialidad que demuestra las competencias para gestionar y evaluar los riesgos que existen en un proyecto, a fin de poderlos mitigar y capitalizar las oportunidades que se generan. 6. Practicante certificado por PMI en enfoques ágiles, PMI-ACP. Es una certificación para quienes usan prácticas ágiles en sus proyectos o para quienes trabajan en organizaciones que están adoptando enfoques ágiles para la dirección de proyectos. Además de estas certificaciones que hemos revisado, el PMI ofrece certificaciones como el profesional en dirección de portafolios, PFMP, y el profesional en análisis de negocios, las cuales ya tienen un punto de vista mucho más especializado para la dirección de proyectos. De esta manera hemos visto las certificaciones que posee PMI, pero además de estas, existen certificaciones ofrecidas por entidades como Prince,
en las cuales tenemos 3 certificaciones principales, las cuales son PRINCE 2 Foundation Practitioner. Estas 2 certificaciones indican que conoces los fundamentos principales de PRINCE y además eres un practicante de esta metodología. Por otro lado tenemos PRINCE Agile. Esta certificación está basada en las metodologías ágiles. Por último veamos Scrum, la cual es un poco más compleja en el tema de certificaciones, ya que existen varias empresas que certifican, siendo las principales Scrum Study, Scrum ORG y Scrum Alliance. Cada una de estas ofrecen diferentes certificaciones. Para conocer más sobre este tema, les dejo un video que lo explica muy bien sobre cada una de estas certificaciones. En los recursos podrás encontrar el video explicativo. Una vez revisado cuáles son las principales certificaciones, la pregunta que surge es: ¿cuál de estas certificaciones es la que me sirve y cuál debo escoger? En la siguiente clase revisaremos algunas características principales para considerar al momento de elegir una certificación, además de la importancia que estas certificaciones están teniendo en el ámbito laboral. Saludos y nos vemos en la siguiente clase. Clase número 4. Elección de la certificación. En esta clase revisaremos cómo seleccionamos una certificación. Para eso ocuparemos una metodología o una técnica en la cual revisamos 2 puntos fundamentales para su elección. La primera opción, que es la que yo revisé, es definir la demanda laboral y los sueldos promedios que estas certificaciones ofrecen dentro del campo laboral. Para esto analicemos información de las certificaciones más reconocidas y con mejor perspectiva laboral y salario. La página en la que puedes revisar esta información es www.prepaway.com, la cual realizó un estudio de las 10 certificaciones que debes escoger por su demanda laboral y salarios en el 2019. Este es un estudio para Estados Unidos, mientras que www.computerwork.com.es realizó el top de las 5 certificaciones mejor valoradas en América Latina. El resultado de estas investigaciones las tenemos en la siguiente tabla. En el lado derecho veremos las certificaciones mejor valoradas y mejor pagadas en los Estados Unidos. Como vemos, estas certificaciones no se refieren únicamente al ámbito del proyecto, sino que son las más demandadas a nivel laboral. De esta manera, la certificación PMP está entre las 3 certificaciones mejor pagadas en Estados Unidos y es la número 4 a nivel de Latinoamérica, mientras que Scrum es la número 7 en Estados Unidos y bueno, en Latinoamérica no está todavía presente dentro del ranking de las mejores 5 certificaciones. Algo que tenemos que pensar es por qué PRINCE 2 no aparece en estos estudios. Y la respuesta es muy simple. En Estados Unidos y América Latina, el estándar PMI es el estándar más usado y el estándar principal que toda empresa o la mayoría de empresas utiliza. Mientras que en Europa, PRINCE es el estándar más usado. Como dijimos al inicio, existen 2 puntos a considerar para definir qué certificación es la que mejor se adapta a mis necesidades y cuál debería escoger. Ahora revisaremos el segundo punto, para elegir una certificación. Y en mi caso es ver su complejidad para aprender, su importancia y su relevancia. Para esto reducimos las opciones de certificación según nuestra necesidad, importancia y relevancia. Lo que hacemos es, de esta tabla de tantas opciones, de 10 opciones que tenemos de certificaciones, vemos que 2 certificaciones muy importantes a nivel mundial están relacionadas con la parte de gestión de proyectos, que son el PMP y el Scrum Master. De estas 2 certificaciones vamos a definir cuál es la mejor y la más recomendable para cada uno de nosotros, siempre y cuando nuestro objetivo sea buscar o estamos involucrados en proyectos. Primero analicemos el PMP. El PMP es la certificación más respetada y reconocida a nivel mundial sobre gestión de proyectos debido a los requisitos que se deben cumplir para poder certificarse. Entre estos requisitos tenemos que el postulante debe tener una experiencia en proyectos de al menos 4.500 horas, siempre y cuando haya cumplido con sus estudios universitarios o de tercer nivel.
Caso contrario, se requiere que presente y justifique una experiencia de no menos de 7.500 horas y en ambos casos se requiere que tenga un curso de capacitación de no menos de 35 horas, además de aprobar un examen con 200 preguntas. Cumplir estos requisitos garantiza que los certificados bajo este estándar conocen el estándar y demuestran una gran experiencia en la gestión de proyectos. Por otro lado, Scrum es mucho más simple y mucho más fácil obtener su certificación. En esta se debe tomar un seminario de 1 o 2 días y resolver un examen de 35 preguntas. Esto de manera general, ya que existen niveles en los cuales tendrás que ir tomando talleres y rendir exámenes. Como vemos, la certificación PMP es mucho más estricta y compleja, por esto también su relevancia y reconocimiento mayor que la certificación en Scrum. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Me voy por lo fácil? ¿Obtengo una certificación Scrum o me dedico y obtengo una certificación PMP? Pues bueno, mi consejo es el siguiente. Si buscas obtener una certificación, cualquiera que sea, inicia siempre con la certificación PMP. Y esto debido a 2 razones. La primera, el estándar PMI es un conjunto de guías, técnicas y herramientas para elaborar cualquier proyecto. El estándar permite que con estas bases cada organización genere su propia metodología según el proyecto u organización que estemos involucrados. Esto es una gran utilidad, ya que podrás entender, comprender y conocer varias herramientas para gestionar proyectos. La segunda razón es que una vez conoces el estándar PMI y su guía PMBOK, Project Management Body of Knowledge, o cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos, te será muy fácil entender cualquier otra metodología, ya que conoces las bases y fundamentos de la gestión de proyectos. De esta forma tenemos el siguiente camino para iniciar con las certificaciones. En primer lugar, iniciamos obteniendo una certificación PMP, ya que es una muy buena base de conocimiento sobre la cual podrás montar otras certificaciones. Luego de esto, puedes optar por la certificación PMI-ACP, la certificación con más crecimiento a nivel mundial, ya que trata en profundidad la filosofía del trabajo ágil, a la vez que profundiza las diferentes metodologías ágiles tanto como son Scrum, XP, Kanban, etc. Finalmente, ya con estas 2 certificaciones, puedes optar por la certificación Scrum Master, una certificación especializada solo en la metodología Scrum y muy útil para quienes vayan a trabajar en entornos relacionados con metodologías ágiles, tanto en desarrollo de software o desarrollo en la parte de sistemas y aplicaciones. En resumen, obtener el PMP te permite ingresar a un campo laboral de gran demanda en América Latina, con uno de los sueldos más altos, además de que te ayudará a que puedas iniciar tu carrera en la gestión de proyectos, para luego seguir obteniendo más certificaciones. Recuerda que la gestión de proyectos está involucrada en todo tipo de ámbitos, desde la construcción, el emprendimiento, el desarrollo de software, el desarrollo de proyectos de ámbito social, entre otras muchas oportunidades. De esta manera, hemos revisado de manera global las certificaciones relacionadas en la gestión de proyectos y analizando las principales características que cada una de estas tiene. Con esto concluimos este capítulo. Espero que luego de estas clases hayas podido aprender y comprender cuáles son las certificaciones, además de poder entrar en el mundo de la gestión de proyectos. Gracias y nos vemos en la siguiente clase. Clase número 4. Elección de la certificación. En esta clase revisaremos cómo seleccionamos una certificación. Para eso ocuparemos una metodología o una técnica en la cual revisamos 2 puntos fundamentales para su elección. La primera opción, que es la que yo revisé, es definir la demanda laboral y los sueldos promedios que estas certificaciones ofrecen dentro del campo laboral. Para esto analicemos información de las certificaciones más reconocidas y con mejor perspectiva laboral y salario. La página en la que puedes revisar esta información es www.prepaway.com, la cual realizó un estudio de las 10 certificaciones que debes escoger por su demanda laboral y salarios en el 2019. Este es un estudio para Estados Unidos, mientras que www.computerwork.com.es realizó el top de las 5 certificaciones mejor valoradas en América Latina.
El resultado de estas investigaciones las tenemos en la siguiente tabla. En el lado derecho veremos las certificaciones mejor valoradas y mejor pagadas en los Estados Unidos. Como vemos, estas certificaciones no se refieren únicamente al ámbito del proyecto, sino que son las más demandadas a nivel laboral. De esta manera, la certificación PMP está entre las 3 certificaciones mejor pagadas en Estados Unidos y es la número 4 a nivel de Latinoamérica, mientras que Scrum es la número 7 en Estados Unidos y bueno, en Latinoamérica no está todavía presente dentro del ranking de las mejores 5 certificaciones. Algo que tenemos que pensar es por qué Prince2 no aparece en estos estudios. Y la respuesta es muy simple. En Estados Unidos y América Latina, el estándar PMI es el estándar más usado y el estándar principal que toda empresa o la mayoría de empresas utiliza. Mientras que en Europa, Prince es el estándar más usado. Como dijimos al inicio, existen 2 puntos a considerar para definir qué certificación es la que mejor se adapta a mis necesidades y cuál debería escoger. Ahora revisaremos el segundo punto, para elegir una certificación. Y en mi caso es ver su complejidad para aprender, su importancia y su relevancia. Para esto reducimos las opciones de certificación según nuestra necesidad, importancia y relevancia. Lo que hacemos es, de esta tabla de tantas opciones, de 10 opciones que tenemos de certificaciones, vemos que 2 certificaciones muy importantes a nivel mundial están relacionadas con la parte de gestión de proyectos, que son el PMP y el Scrum Master. De estas 2 certificaciones vamos a definir cuál es la mejor y la más recomendable para cada uno de nosotros, siempre y cuando nuestro objetivo sea buscar o estamos involucrados en proyectos. Primero analicemos el PMP. El PMP es la certificación más respetada y reconocida a nivel mundial sobre gestión de proyectos debido a los requisitos que se deben cumplir para poder certificarse. Entre estos requisitos tenemos que el postulante debe tener una experiencia en proyectos de al menos 4.500 horas, siempre y cuando haya cumplido con sus estudios universitarios o de tercer nivel. Caso contrario, se requiere que presente y justifique una experiencia de no menos de 7.500 horas y en ambos casos se requiere que tenga un curso de capacitación de no menos de 35 horas, además de aprobar un examen con 200 preguntas. Cumplir estos requisitos garantiza que los certificados bajo este estándar conocen el estándar y demuestran una gran experiencia en la gestión de proyectos. Por otro lado, Scrum es mucho más simple y mucho más fácil obtener su certificación. En esta se debe tomar un seminario de 1 o 2 días y resolver un examen de 35 preguntas. Esto de manera general, ya que existen niveles en los cuales tendrás que ir tomando talleres y rendir exámenes. Como vemos, la certificación PMP es mucho más estricta y compleja, por esto también su relevancia y reconocimiento mayor que la certificación en Scrum. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Me voy por lo fácil? ¿Obtengo una certificación Scrum o me dedico y obtengo una certificación PMP? Pues bueno, mi consejo es el siguiente. Si buscas obtener una certificación, cualquiera que sea, inicia siempre con la certificación PMP. Y esto debido a 2 razones. La primera, el estándar PMI es un conjunto de guías, técnicas y herramientas para elaborar cualquier proyecto. El estándar permite que con estas bases cada organización genere su propia metodología según el proyecto u organización que estemos involucrados. Esto es una gran utilidad, ya que podrás entender, comprender y conocer varias herramientas para gestionar proyectos. La segunda razón es que una vez conoces el estándar PMI y su guía PMBOK, Project Management Body of Knowledge, o cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos, te será muy fácil entender cualquier otra metodología, ya que conoces las bases y fundamentos de la gestión de proyectos. De esta forma tenemos el siguiente camino para iniciar con las certificaciones. En primer lugar, iniciamos obteniendo una certificación PMP, ya que es una muy buena base de conocimiento sobre la cual podrás montar otras certificaciones. Luego de esto, puedes optar por la certificación PMI-ACP, la certificación con más crecimiento a nivel mundial, ya que trata en profundidad la filosofía del trabajo ágil, a la vez que profundiza las diferentes metodologías
ágiles tanto como son Scrum, XP, Kanban, etc. Finalmente, ya con estas dos certificaciones, puedes optar por la certificación Scrum Master, una certificación especializada solo en la metodología Scrum y muy útil para quienes vayan a trabajar en entornos relacionados con metodologías ágiles, tanto en desarrollo de software o desarrollo en la parte de sistemas y aplicaciones. En resumen, obtener el PMP te permite ingresar a un campo laboral de gran demanda en América Latina, con uno de los sueldos más altos, además de que te ayudará a que puedas iniciar tu carrera en la gestión de proyectos, para luego seguir obteniendo más certificaciones. Recuerda que la gestión de proyectos está involucrada en todo tipo de ámbitos, desde la construcción, el emprendimiento, el desarrollo de software, el desarrollo de proyectos de ámbito social, entre otras muchas oportunidades. De esta manera, hemos revisado de manera global las certificaciones relacionadas en la gestión de proyectos y analizando las principales características que cada una de estas tiene. Con esto concluimos este capítulo. Espero que luego de estas clases hayas podido aprender y comprender cuáles son las certificaciones, además de poder entrar en el mundo de la gestión de proyectos. Gracias y nos vemos en la siguiente clase. Clase número 4. Metodología PM4R de 7 pasos para un proyecto. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En los capítulos anteriores revisamos los problemas por los que atraviesa un proyecto y cómo afecta al éxito del mismo. Estas dificultades hacen que existan grandes pérdidas económicas, lo cual afecta el desarrollo de emprendimientos en proyectos pequeños, influyendo también en grandes gastos en proyectos de mayor tamaño y complejidad como son los proyectos estatales. Además, hemos visto la diferencia entre un estándar y una metodología, y cómo el estándar PMI es el más usado a nivel mundial, además de poseer las certificaciones de mayor reconocimiento. Es por esta razón que conocer y utilizar el estándar PMI tiene grandes beneficios dentro de una organización y en tu crecimiento profesional. Pero aprender el estándar resulta bastante complejo y necesita de una preparación que requiere un tiempo relativamente largo. Es por eso que se ha creado una metodología que se basa en el estándar PMI y en su guía PMBOK para crear una serie de pasos consecutivos que permite aplicar las técnicas y herramientas de la gestión de proyectos de manera sistemática y de una forma mucho más simple y amigable. Es debido a estas razones que en esta clase revisaremos una metodología de 7 pasos para realizar un proyecto e incrementar la probabilidad que sea exitoso. Esta metodología fue desarrollada por el BIT a través del programa PM4R, cuyas siglas significan Gestión de Proyectos para Resultados, y se basa en los conceptos del estándar PMI. Recordemos que una metodología es una serie de pasos a seguir para el correcto desarrollo de un proyecto. Esta metodología se basa en un estándar. Ahora revisemos por qué es bueno utilizar una metodología, ya que seguramente te estás haciendo esta pregunta. Y bueno, existen varias razones entre las que puedo mencionar las siguientes. En primer lugar, esta metodología es una forma simplificada de planificar y desarrollar la gestión de un proyecto. En segundo lugar, es utilizada en los proyectos del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, como una metodología establecida. Tercero, ha sido desarrollada para presentar la gestión de proyectos de manera fácil y amigable con cualquier persona, así no tenga conocimientos en la gestión de proyectos. Cuarto, si estás iniciando en la gestión de proyectos, lo mejor es partir de una metodología, la cual personalmente considero es excelente para iniciar, ya que en esta metodología vamos a ir viendo paso a paso cómo desarrollar y planificar nuestro proyecto. Quinto, una vez conozcas esta metodología, resultará mucho más fácil adentrarte en el mundo de la gestión de proyectos bajo el estándar PMI. En la caja de recursos encontrarás un enlace a un curso que realicé sobre la gestión de proyectos bajo estándares PMI y PMBOK para que lo revises y conozcas aún más sobre la gestión de proyectos. Una pregunta que tal vez tengas en mente es ¿qué pasa si busco certificarme como profesional en la gestión de proyectos? Si estudio esta metodología, ¿puedo certificarme como PMP y rendir el examen? Y la respuesta es aún no, porque en esta metodología se ve un análisis simplificado de todo el estándar,
Para certificarte necesitas dominar el estándar completo. Lo positivo de estudiar esta metodología es que permite conocer los aspectos básicos y fundamentales del estándar PMI y su guía de proyectos PMBOK, teniendo de esta manera muy buenos fundamentos para que inicies tu camino hacia la certificación. Antes de comenzar con el análisis de la metodología y que conozcas cada uno de los pasos, es importante que revisemos un poco de la historia del PM4R y qué es. El PM4R o Gestión de Proyectos para Resultados es una iniciativa realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social, INDES. Esta metodología se creó para fortalecer las capacidades de gestión de proyectos en la región de América Latina y el Caribe, así como para lograr los resultados y productos de los proyectos dentro de los presupuestos y tiempo planificado, ya que como vimos en el capítulo anterior, existen grandes dificultades para lograr que un proyecto sea exitoso, y esta metodología viene justamente a satisfacer esta necesidad, que es lograr que nuestros proyectos tengan un éxito, tanto en tiempo, plazo, alcance, entre los diferentes puntos adicionales. Si deseas conocer más información sobre la metodología, puedes ingresar a la página pm4r.com, en donde encontrarás de manera gratuita plantillas y documentación muy especializada sobre la gestión de proyectos basada en esta metodología. Finalmente, recuerda que ninguna metodología garantiza que tengas un proyecto exitoso, pero sí que incrementa las posibilidades de realizarlo de manera correcta y que tengas éxito al final. De esta manera concluimos esta clase. En la próxima iniciaremos el estudio y el análisis de cada uno de los pasos que esta metodología presenta. Saludos y nos vemos en la siguiente clase.